Hello guys, welcome to this new video of the present simple, but in this video we're going to see the affirmative form, okay? Vamos a ver la forma afirmativa con los sujetos I, you, we, and they. En la estructura vamos a tener subject, verb, and complement. Okay, let's see some examples. I wake up. Yes, this is the verb at 6 o'clock and this is the complement. Yo me despierto, yes, wake up a las 6 en punto, at 6 o'clock. The second example, you have cereal for breakfast. Okay, tú o ustedes, remember this is also plural, toman cereal. Yes, this is the action, the verb, for breakfast. And the complement, cereal for breakfast. The third example, we, nosotros o nosotras, have lunch together on Saturday. Okay, so have lunch, the verb, and together on Saturday, the complement. Nosotras tomamos el almuerzo o nosotros tomamos el almuerzo juntos, together, el sábado. Okay? Remember the prepositions, the video of the prepositions on para días de la semana. Yes, el video de la teacher Daniela. And they, ellos o ellas, get home. Yes, this is our action, get, que se tomaría como llegar. Ellos llegan a la casa o ellas llegan a la casa early at the weekend. Temprano, el fin de semana. Okay, and this is the negative form. Okay, so for this structure we have a subject, an auxiliary, yes, pay attention because this is very important in the negative form, a verb, an action, and the complement. Let's see these examples. I don't, okay, eso es para negar, para decir que yo no hago algo, tú no realizas una acción, o en este caso nosotros o ellos, ¿ok? I don't work, ¿ok? ¿Recuerdan el verbo work? On Sunday. Yo no trabajo el domingo, ¿ok? You don't have dinner at home, ¿ok? Tú o ustedes, nuevamente recordemos que también puede ser plural, no, el verbo, cenan en casa, ok? Now we, yes, don't do exercise. Nosotros o nosotras no hacemos ejercicio, yes, remember, do exercise. They, ellos o ellas, don't go to school in June. Okay, so ellos o ellas no van. Okay, this is the action, ir. Ellos no van a la escuela en junio. Okay, de nuevo, remember the prepositions, on, at, in. No se les olvide ver el video de las preposiciones, okay? Okay, so this was the negative form. Can't touch this. Ok, and this is the interrogative form. Ok, vamos a ver la estructura para poder hacer preguntas. Vamos a utilizar el auxiliar do. Ok, very important. Siempre lo vamos a ubicar al principio, como vemos en la estructura. This is the auxiliary, a subject, the verb, and the complement. Ok, let's see the examples. Do I go to bed late on Monday? Ok, ¿qué estoy preguntando? Yo voy a dormir, voy a la cama tarde el lunes. Let's continue with the next example. Do you do housework every day? ¿Tú haces el aseo? Yes. ¿Todos los días? Every day? Now the next one. Do we watch TV in the evening? Nosotros o nosotras vemos televisión en la noche, in the evening, la expresión de tiempo, in the evening. And do they get up late very often? So,
Ellos o ellas se levantan, get up, late very often, yes, se levantan tarde, muy seguido, muy frecuentemente. Okay, this is very important. Don't forget to use the auxiliary when you ask a question. Okay, entonces vamos a ver un ejemplo con la misma forma interrogativa pero con las WH questions, ok. Vamos a ver este ejemplo con where. Ok, do you remember the WH questions? ¿Dónde? Where. Y nuestro auxiliar. Ok, es muy importante para hacer una pregunta tener en cuenta el auxiliar. No quiere decir que porque tenemos el WH ya estamos haciendo una pregunta. Hay que tener mucho cuidado. Debe estar presente nuestro auxiliar a la hora de preguntar. For example, where do you work? Yes? And the question mark. ¿Dónde tú trabajas? Where do you work? Okay? And now let's make some more examples para que más o menos practiquemos y veamos cómo va a ser ahora sí las tres estructuras: afirmativa, negativa e interrogativa en un solo ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo con we. Un verbo de rutina. Vamos a utilizar alguno de los que ya tenemos. We do housework. Ok. Yes, nosotros hacemos el aseo. We do housework together on Saturdays. Yes, on Saturdays. So, nosotros hacemos juntos el aseo los días sábados. Ok. Now, this is the affirmative form. Ahora, intenten ustedes cómo podríamos realizar esta misma oración en forma negativa. Vamos a seguir la estructura. Subject, remember. Now we need the auxiliary, the negative auxiliary. We don't. Ok, nosotros no, we don't. Nuestro verbo, we don't do housework. And our complement, together on Saturdays. Ahora vamos a hacer una pregunta, una yes, no question. Yes, sería muy diferente a esa porque aquí ya nos piden información. Ya sería WH questions, ¿dónde tú trabajas? Mientras que si iniciamos con el auxiliar, solo tenemos dos tipos de respuesta, que sería yes or no. For example, si no estuviese aquí el WH, do you work? We have two options. Yes, I do. Yes, I work. Or no, I don't work. Ok, pero como tenemos el WH que nos está pidiendo información, where do you work? Ok, for example, I work in an office. Yes, I work in an institute. I work in a school. Ok. And now the question, the yes no question. Do we, yes, our subject, yes, bueno ya problemas técnicos, yes. Do we do housework together, yes, our complement, on Saturdays? Okay. So, remember, do we do housework together on Saturdays? Nosotros hacemos aseo juntos el sábado, importante, question mark. Ahora, vamos a intentar hacer esta misma pregunta, pero con un WH. So, ¿cuál vamos a utilizar? Podemos utilizar what time, yes. So, what time, ¿a qué hora? What time. Pero necesitamos nuestro auxiliar. Remember, it's important to ask a question for you to use the auxiliary. So, what time do the subject, we do housework? Do, la acción, recordemos que do no es solamente un auxiliar, también tiene función de verbo. ¿Y como verbo qué significa? Hacer. So, what time do we do housework? Housework. Yes. O no podemos simplemente hacerla solo con what time, también podemos utilizar a when para poder responder bien a nuestra pregunta, los días sábados.
When do we do housework? Cuando nosotros hacemos el aseo. Okay guys, so this is all for today. Remember to practice the verbs, los verbos que les dimos, los de rutina diaria, las estructuras, ¿sí? La oración afirmativa, cómo realizamos una negación y una interrogación, okay? So that was all for today, and see you in our next video. And don't forget to subscribe, yes, to like our videos and to comment. Entonces van a dejar sus ejemplos, sus oraciones en la caja de comentarios para más o menos ir ya aprendiendo, ver cómo yo me enredé. No, desde esta parte donde digo así. No olviden dejar sus comentarios, yes, dando un ejemplo de una oración afirmativa, una negativa o una interrogativa, para que los demás vayamos también aprendiendo cómo realizar esas oraciones. Ok, y en el próximo video vamos a ver el uso del presente simple pero con las terceras personas, ok, no se lo pueden perder. So, see you in our next video. Bye.